¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan en una emisión más de Voz Es. El día de hoy, Voz Es Adultos Mayores. El tema del día de hoy es terapia radioactiva para tratar el cáncer de próstata. Vamos a estar platicando con un especialista para que nos diga en qué consiste esta terapia radioactiva, que, ojo, no es lo mismo que una radioterapia. Entonces nos va a estar platicando de qué se trata. Ella es la doctora Gisela Hernández Luis. Ella es oncóloga del Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE y también es del Instituto Oncológico de Morelos. Antes de comenzar esta plática, yo quiero invitarlos a que anoten todos los medios a través de los cuales ustedes se pueden comunicar con nosotros. En primera instancia tenemos el teléfono 243-6200 y la extensión es la 158. También estamos presentes en las redes sociales, en Facebook como Voz Es y en el Twitter a través de @voz-es, @voz-es y el correo electrónico voz-es@hotmail.com. No se preocupen que por supuesto toda esta información va a estar saliendo ya sea que en la pantalla o también pues en las redes sociales. Ahora sí, pues saludamos a la doctora Gisela Hernández Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Gerardo? Pues muchísimas gracias por estar aquí. Es preciso también hablar de estos padecimientos que nos aquejan, pues a los adultos mayores y especialmente pues hacer esta diferencia que ya decía yo. Ya lo iremos diferenciando en qué consiste esta terapia radioactiva para el cáncer de próstata y en qué condiciones se aplica sobre todo, ¿no? Pero en primera instancia quisiéramos que nos explicara cuál es el cáncer de próstata, qué lo causa y cuáles son sus características. Bueno, el cáncer de próstata es una enfermedad de diversas causas. Principalmente tiene un componente en las células normales, sufren cambios en los genes, en el DNA, lo cual va a llevar a un crecimiento descontrolado, por lo cual se forma un tumor. Estos tumores, al momento en que se les olvida cuándo morirse a las células, pues crece, crece y crece, y es cuando tenemos un tumor maligno. ¿Qué es la causa del cáncer de próstata? Bueno, la relevancia de esto es que en México es la primera causa de mortalidad en hombres. Incluso se hacen estudios post-mortem y los hombres pues no sabían que tenían cáncer de próstata. De ahí que, bueno, no hay una sola causa. Hay un componente hereditario importante. Recientemente se ha visto que hay una relación entre familiares que tienen cáncer de mama y la probabilidad que en los hombres haya cáncer de próstata o con algunos otros tumores. Esa es la hereditaria. Y un componente inflamatorio crónico. Hay una enfermedad benigna que puede en los hombres, en la próstata, que se llama hiperplasia prostática benigna. No quiere decir que todos los hombres que tengan esta enfermedad van a desarrollar cáncer de próstata, pero sí aumenta el riesgo. Otro factor de riesgo es el tabaquismo, la obesidad, en fin, no hay una sola causa. Claro, no hay una sola causa, sin embargo, pues bueno, hay varios factores que pueden ser determinantes, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían los rangos de edad en los que un hombre es susceptible para presentar un cáncer de este tipo? El riesgo aumenta a partir de los 60 años. Sin embargo, hay casos en hombres menores de 50, que es lo menos frecuente. De los 50 a los 60, empezamos a observar un comportamiento del cáncer de próstata con un crecimiento más rápido, más agresivo. Y a partir de los 60 años, bueno, las curvas comienzan a reflejar resultados de que, bueno, a mayor edad, mayor probabilidad de presentarlo. Es como el precio de vivir más años. Claro, claro que sí. ¿Este cáncer podría llegar a confundirse con otro problema en la próstata de un adulto mayor? Nos mencionó hace rato que la hiperplasia, pero hablando de confusión. Sí, por los síntomas, por las cosas que el hombre siente, no puede diferenciar él si es una causa benigna o un tumor maligno. Entonces, ¿qué es lo que puede sentir el enfermo con un crecimiento anormal en la próstata? Bueno, recordemos que la próstata es un órgano que está localizado por abajo de la vejiga y por delante del recto.
Entonces, los síntomas principales son las molestias para orinar, para miccionar, al momento de ir a hacer pipí, como comúnmente le decimos. Claro. El hombre puede pujar porque no es suficiente o no puede arrojar la orina como lo hacía antes. Puede orinar por chorritos, puede tener dolor en el área del vientre, en lo que es el hipogastrio, puede tener estas molestias, y cuando ya la enfermedad está fuera de la próstata, puede haber dolor en los huesos. Pero el dato claro o algo que le puede hacer sospechar al hombre que tiene que revisarse es cuando empieza a tener cambios para orinar, en los hábitos para orinar. ¿Se puede decir entonces que estos síntomas que acaba usted de describir también podrían sentirse en el caso de la hiperplasia? Sí. Y entonces, ¿cómo se determina que es una hiperplasia benigna y cómo se determina que esto ya pues terminó en un cáncer de próstata? Bueno, cuando hay estos síntomas es el momento de pedir ayuda, de ir a una consulta. Y se hacen dos cosas fácilmente. En sangre, la determinación del antígeno prostático, y el médico puede realizar un tacto rectal. Desafortunadamente, pues bueno, para el hombre es algo molesto y muy penoso este procedimiento, por lo cual esto hace que el hombre retrase su asistencia con el médico. Bueno, si no le gustaría que le hicieran un tacto rectal, puede acudir con el médico, le hacen su antígeno, el médico va a evaluar si se está saliendo del rango normal, le puede solicitar un ultrasonido prostático y ahí se aprecian las características por un ultrasonido. ¿Quién define si hay células benignas o malignas? Un patólogo, en el momento en que se extrae una muestra de la próstata. Se le hace biopsia. Biopsia, exacto. Sin embargo, bueno, hay que recalcar, este ultrasonido no es transrectal o puede ser transrectal. De primera instancia puede ser pélvico. Idealmente, cuando ya hay una sospecha de que hay una tumoración que no está dando características benignas, se recurre al ultrasonido rectal. Claro, es con sedación, puede ser con sedación, y se aprovecha para tomar la biopsia vía transrectal. Claro, perfecto. Doctora, nos tenemos que ir a un brevísimo corte. Yo quiero dar el teléfono del consultorio de la doctora, donde ustedes pueden contactarla para cualquier asesoría. Es el 777-523-2504. Repito, es el 777-523-2504. No se despegue, esto es Voz es Adultos Mayores. Estamos platicando el día de hoy de la terapia radioactiva para tratar el cáncer de próstata. Ya volvemos. Estamos de regreso, Voces Adultos Mayores. El tema del día de hoy es terapia radioactiva para tratar el cáncer de próstata. Nos está explicando la doctora Gisela Hernández Luis, que ella es oncóloga del Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE y también oncóloga en el Instituto Oncológico de Morelos, en qué consiste en primera instancia lo que es el cáncer de próstata. Estábamos hablando en el bloque anterior sobre los estudios que existen para hacer este diagnóstico. Ya dijimos que puede ser a través del análisis de la sangre, con el antígeno prostático, a través de un ultrasonido, a través del tacto rectal y también, bueno, ya la biopsia cuando existe alguna sospecha en que ya podría haber una especie o un tipo de cáncer o sospecha de cáncer, por decirlo así. Sin embargo, existirían situaciones en las cuales hay algún obstáculo para diagnosticar el cáncer. ¿Esto por qué? Porque hace rato nos llama la atención que comentaba que estudios post-mortem indican que ha habido cáncer de próstata y el paciente ni estaba enterado que tenía el cáncer, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Bueno, lo que mencionamos hace un rato, que el paciente, la persona del género masculino, pues Sí. tiene miedo de un tacto rectal. Yo creo que es la principal causa de parte del paciente, que no tenga acceso a un servicio de salud si no tiene recursos, y el desconocimiento de que el cáncer de próstata pues tiene una incidencia alta
Entonces el hombre se descuida, por Claro. decirlo de alguna forma. Y no se atiende. Ya en el desafortunado caso en el cual exista un cáncer de próstata, hay tratamientos. Estábamos hablando al inicio, en la introducción de este programa, que podría confundirse el tema de este programa con este tratamiento que existe como alternativa también a la quimioterapia, es la radioterapia. No es lo mismo la radioterapia que una terapia radioactiva. No, no es ¿Cuál lo sería esta mismo. diferencia? La terapia radioactiva consiste en la aplicación de medicamentos que emiten radiación dentro del cuerpo. Y con la radioterapia utilizamos un equipo como una tomografía, por hacer cierta comparación, que no es lo mismo, pero es un equipo grande donde el paciente acude diariamente, se acuesta como si le fueran a hacer una tomografía y emiten la radiación. La terapia radioactiva consiste en la aplicación por vía intravenosa de estos medicamentos que dentro del cuerpo emiten la radiación. Nos mencionaba que en este caso, esta terapia radioactiva es relativamente nueva, ¿no? Sí. Este tipo de medicamentos que se están utilizando en el cáncer de próstata para las metástasis óseas. Es de reciente introducción al país. Sin embargo, ya existen otros medicamentos que se han utilizado para controlar dolor, por ejemplo, en metástasis óseas. El medicamento que está introduciéndose en México es diferente porque emite un tipo de radiación alfa, el cual puede llegar a los tejidos dentro del cuerpo, pero al tejido que está enfermo, no al tejido sano. Esa es precisamente la pregunta que cabe en este momento. Bueno, ¿qué característica ha de haber en el cáncer de próstata de un paciente para que tenga que ocuparse, que tenga que ser tratado con una terapia radioactiva? Ok. Algo que hay que resaltar y dejar en claro que si el cáncer se detecta en forma oportuna, se puede curar. Es decir, que quitan el tumor y el enfermo puede vivir muchos años sin enfermedad. Esto es curación. El escenario donde se aplican estos medicamentos es diferente. Es cuando la enfermedad, el cáncer o el tumor se detectó en una etapa avanzada. En la oncología utilizamos hasta el momento una clasificación donde por el tamaño del tumor, el número de ganglios afectados y el sitio a donde da metástasis, los clasificamos hasta ahora. Entonces estamos hablando de una etapa avanzada, es decir, que ya no solamente está localizado en la próstata, sino que la enfermedad, las células tumorales de la próstata, se fueron a vivir al hueso. Eso quiere decir metástasis. Metástasis. Que el cáncer que está localizado en cierta parte del cuerpo, se ha diseminado a otras partes del cuerpo. A los pacientes les explicamos como si diera hijitos, como si diera siembras hacia otros órganos. En este escenario, el cáncer ya no se va a curar. Es una enfermedad que se va a controlar. Es una enfermedad crónica como la diabetes, la presión alta, donde los medicamentos que se le van a otorgar es para aumentar el tiempo que va a vivir y para el control de los síntomas que tiene. Y es en este caso, cuando ya existe metástasis en el cáncer de próstata, que se ocupa la terapia radioactiva. Metástasis al hueso. En la metástasis al hueso. Únicamente. Porque puede haber metástasis en otros órganos. Entonces nada más en la metástasis al hueso. ¿Qué condiciones físicas son las que debe de contar un adulto mayor para poder someterse a un tratamiento de este tipo para controlar, en este caso, el cáncer de próstata? Bueno, primero que la enfermedad ya no responda al tratamiento con medicamentos que le bloquean la testosterona. El tumor en la próstata crece por el estímulo de la testosterona hasta cierto tiempo y se dan medicamentos que evitan que se produzca la testosterona. Cuando la enfermedad continúa creciendo, se va el hueso o da síntomas o el antígeno prostático continúa aumentando, estamos hablando que el cáncer de próstata es resistente a la castración porque estamos bloqueando la testosterona. En este momento el paciente es candidato a recibir este tratamiento.
Mencionó este término resistente a la castración, que significa bloquear la producción de testosterona. Cuando el tumor crece, a pesar de que se le dieron estos medicamentos. Exactamente. Entonces, ¿esta terapia puede llegar a tener efectos secundarios, como la quimioterapia o la radioterapia? Afortunadamente, esta es la ventaja de este tipo de medicamento, porque no es como la quimioterapia, no tira el cabello, no da náusea, no da vómito. El efecto secundario principal es el cansancio. Y también para los aspectos de la sangre, que la quimioterapia baja la hemoglobina, los glóbulos blancos, este medicamento es más seguro. Claro. Voy a recordar los teléfonos de su consultorio, doctora, porque nos vamos a ir a un brevísimo corte. Es el 777-523-2504, 777-523-2504. Su consultorio está ubicado en Cerrada del Sol número 17 en Colonia Chapultepec. Vámonos a un brevísimo corte. Estamos platicando sobre la terapia radioactiva para tratar el cáncer de próstata. Regresamos. Estamos de regreso, estamos platicando en el estudio con la doctora Gisela Hernández Luis. Ella es oncóloga del Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE y también está en el Instituto Oncológico del Estado de Morelos. El tema del día de hoy es terapia radioactiva para tratar el cáncer de próstata. Antes de comenzar este ya último bloque, para empezar a concluir, quiero invitarlos a que visiten la página www.imryt.org. Es la página de internet del Instituto Morelense de Radio y Televisión, en donde ustedes van a poder encontrar información tanto de radio como de televisión y pues algunos programas que ustedes se hayan perdido de Voz Es, porque bueno, tenemos ahí una sección de video y de audio también bajo demanda. Entonces ahora sí, doctora, estábamos platicando ya de lleno sobre esta terapia. Como para recapitular, no es lo mismo la terapia radioactiva que la radioterapia. La terapia radioactiva ya se utiliza cuando hay una metástasis en hueso a partir de un cáncer de próstata, ¿es verdad? Entonces, ¿cómo afecta pues, a un adulto mayor en el caso de no tratarse a tiempo un cáncer con estas características? Bueno, obviamente lo vamos a diagnosticar en una etapa avanzada y si el sitio donde ya tiene metástasis es el hueso, el riesgo es que se fracture, donde la célula tumoral ha ido afectando. Esta parte puede hacerse el hueso más frágil, bien porque el tipo de metástasis sea porque aumenta el hueso, que es un hueso anormal, o porque va destruyendo el hueso. En el primer caso, cuando se hace más blanco, sí, observamos en el estudio de imagen un hueso más blanco. Esto se llaman metástasis blásticas. Y cuando va destruyendo, carcomiendo, como haciéndole hoyitos al hueso, es una metástasis lítica. El riesgo es de que el adulto mayor se fracture. Otro riesgo es que si esta célula tumoral va a destruir las vértebras, los huesitos que forman la columna, afecten a la médula espinal. Claro. Dentro de cada huesito de la vértebra, adentro va la médula espinal. Entonces, por compresión a la médula, primero hay mucho dolor. Segundo, puede tener como calambres. Y si está apretando mucho esa médula espinal, sucede algo que se llama síndrome medular. Llega el momento que el paciente no camina. Claro. Si, por ejemplo, la lesión es en las lumbares. Pero si esta lesión se presenta en la columna cervical, pues no se va a poder mover. Ese es el riesgo tan alto de no hacer una detección oportuna. Claro, en primera, detectar el cáncer de próstata, en segunda, pues tratarlo y bueno, dependiendo de dónde derive, pues la quimioterapia, radioterapia, bueno, en este caso, esperemos que no, pues bueno, la terapia radioactiva. Vamos a entrar en un terreno, pues que a lo mejor es un poco complejo. ¿Cómo están los costos de estos tratamientos? Alguna vez un maestro me dijo, el cáncer debería de darle solamente a las personas que tienen recursos altos. Y conforme he ido pues viviendo en la oncología, tiene razón. Cualquier tratamiento para cáncer es muy costoso. Y
Afortunadamente, el sistema de salud ha hecho un esfuerzo para incluir varias enfermedades neoplásicas de tumores como enfermedades catastróficas y también las diferentes instituciones como IMSS, ISSSTE. Pero es caro, todo es caro. Es caro. Una terapia radioactiva obviamente es muy cara. Si se puede hacer solamente el dato duro de los costos, esto se tiene que emitir, este medicamento se emite en una fuente radioactiva que no está en el Distrito Federal, claro, en Veracruz, o que ahora lo pedimos de Ciudad Juárez, no. Tiene que haber un control muy estricto para que pueda haber una fuente nuclear. Bueno, este medicamento se trae directamente de Alemania. Claro. Cuando un enfermo requiere este tratamiento, se hace pues el pedido. Y entonces tarda en llegar aproximadamente unos 10 días. Ya se tiene un permiso de importación, la COFEPRIS ya lo autorizó para que se venda en México, pero a partir de que ese radionúclido sale de la fuente de energía nuclear, tiene que utilizarse lo más pronto posible. Porque pierde sus propiedades. Exacto. Claro. Doctora, ya por último, a manera preventiva, entonces, ¿cuáles serían los estudios para diagnosticar o a lo mejor para estarse checando, para estar previniendo un cáncer de próstata? Para todos los hombres mexicanos, 40 años. Ajá, ¿a partir de qué edad? Es importante. Hay que estar al pendiente de la salud. Entonces, ¿qué puede hacerse cada año? Un antígeno prostático. Conforme va avanzando en las décadas, en los 50 años, bueno, ir estando pendiente de qué es lo que siente. Y por lo menos una vez al año acudir con el médico para que pues analice el antígeno prostático y de acuerdo a los síntomas realizar los estudios pertinentes. Doctora, bueno, ya quisiera comentar algo en cosa de 30 segundos al público de forma preventiva. Bueno, recordar que el cáncer es una enfermedad como que está de moda. Se puede curar en una etapa temprana. Algo que tenemos que modificar es no fumar, hacer ejercicio, comer menos carne, cuidar que si ya la persona tiene diabetes, la diabetes tiene que estar controlada. Claro. Porque la diabetes, la obesidad se asocia en mayor medida con el cáncer. Doctora, le agradecemos muchísimo esta información, sobre todo que nos haya aclarado este panorama en qué consiste un tratamiento y otro, y pues bueno, sobre todo estas recomendaciones que nos hace para pues prevenir, ¿no? Para estarse checando y prevenir. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y a todos ustedes que nos siguieron a través de radio, televisión y de internet, agradecemos su presencia. Yo soy Gerardo Monsalvo y nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión de Voz Es.